Buenas tardes. En primer lugar, darles la bienvenida para asistir a esta charla con la que vamos a cerrar este curso. Como ustedes saben, este encuentro se enmarca en el ciclo de conferencias Los retos del mundo en la era post-COVID, que acompaña la exposición que con el mismo título pueden visitar aquellos que no lo hayan hecho ya en los pasillos de esta casa. Desde el 27 de abril pasado se inauguró la segunda parte de esta exposición que se había iniciado hace ya un año. Una vez más, agradecemos a la Casa Encendida de la Fundación Montemadrid y en especial a su directora Lucía Casañ, a Blanca Rosillo y a todo su equipo, con quienes siempre es un placer y un honor trabajar durante tantos años como lo llevamos haciendo. En esta ocasión, la exposición la hemos llevado a cabo desde el Monde Diplomatique junto con el Instituto de Estudios de Naciones Unidas, con cuyo director, Enrique Lleves, hemos comisariado y coordinado tanto la exposición como el ciclo. Hoy nos acompaña Francisco Jarauta. A mí me gusta decir que nos acompaña el filósofo Francisco Jarauta. Son muchos años los que Francisco lleva colaborando con nuestro periódico y también muchas las ocasiones en que nos ha acompañado en los distintos encuentros que hemos organizado desde Le Monde Diplomatique. Y debo agradecerle la amistosa acogida que siempre nos ha dado y, en especial, en este caso, cuando le propuse participar en el ciclo, no solo la calurosa, sino la amistosa acogida que nos dio. Paco Jarauta es, como dice algunos en este caso, es un gran mediador cultural, es un testigo ilustrado y necesario en estos tiempos de peligros que nosotros estamos corriendo. También es un explorador de nuevas fronteras y territorios, agitador de conciencias, mimador de libros, políglota, amante de Matisse, de la Alhambra y de tantas bellezas como él desde su magisterio de historia y de la estética nos ha dado y esperemos que nos siga dando. Como les decía, Jarauta es un filósofo en un mundo actual que desvaloriza la filosofía y más que leer el currículum vitae extenso del amigo Francisco Jarauta, me van a permitir que no les lea el currículum, les digo que pueden encontrar en internet en cualquier parte, sino que voy a hacer una serie de reflexiones acerca de su figura que han hecho algunos amigos comunes que han compartido con él muchas cosas. Hace poco ha recibido el premio honorífico Alfonso X en la región de Murcia y de todos los premios es el único que se da en todas las categorías y distingue toda una trayectoria, la trayectoria de Francisco Jarauta. Y también, no hace mucho, se ha publicado un libro homenaje que lleva por título Francisco Jarauta en las fronteras de Babel. Es una publicación en la que una treintena de amigos homenajean al que ha sido profesor de la Universidad de Murcia durante casi 40 años y profesor invitado en tantas universidades europeas y americanas. Actualmente está en la Universidad de Humboldt y en el College de France, fundamentalmente. Y verdaderamente me van a permitir que señale lo que destacan algunos de nuestros amigos comunes que también han intervenido en encuentros organizados por el Diplo, en esa casa también, como son Javier de Lucas, Víctor Gómez Pin, Sami Nair, y voy a señalar algunas de las cosas que dicen en este libro que les he comentado. Víctor Gómez Pin dice: Francisco Jarauta lleva muchos años realizando una tarea esencial en esa frontera entre diferentes disciplinas que es la reflexión estética. Sin embargo, cuando yo conocí a Francisco Jarauta, dice Víctor, era un profesor de filosofía que impresionaba a sus alumnos tanto como apabullaba a sus colegas por su increíble dominio de la historiografía. Y tengo que reconocer que hace unos minutos le han hecho a él una entrevista que yo he colaborado un poco
en el que evidentemente nos ha apabullado con sus conocimientos. Sami Naïr dice sobre Harauta, dice: «He aquí un personaje poco común, un intelectual en el sentido propio de la palabra, un pensador y un mediador de ideas, cuyo trabajo se despliega no solo desde la perspectiva del universitario serio y riguroso, sino también desde el compromiso más honesto. Francisco Harauta siempre ha rechazado las vanidades y el narcisismo intelectual, el yoísmo, que tan gravemente afecta a la gens intellectualis». Cuando le propuse su intervención me decía: la conferencia podría llevar por título Vulnerables, y me envió un abstract que les voy a leer. Dice, y este podría ser su resumen, dice: frente a un ingenuo darwinismo social abanderado por las previsiones edificantes y optimistas de ciertos pensadores sociales, se ha instalado en nuestra sociedad una nueva forma de pesimismo que afecta a las raíces mismas del proyecto moderno y sus declinaciones históricas. La confianza que creció en el culto a la razón y en su poder de transformación y organización del mundo se cubre de sombras, dando lugar a una especie de ansiedad volcada sobre el futuro del que no recibe ninguna respuesta. Es una nueva forma de la perplejidad en la que nos encontramos y que genera un nuevo desasosiego que afecta a los dispositivos políticos, económicos y sociales. Y si antes nos resultaba difícil representarnos cómo serían las sociedades del futuro, ahora los interrogantes que nos formulamos se hacen más inciertos y las respuestas más imprecisas. Es en este marco de inseguridades donde ha crecido la conciencia de una nueva vulnerabilidad y que la pandemia que ha zarandeado al mundo en este último tiempo ha agravado. Permítanme unas reflexiones para darle la palabra a Francisco Harauta. 3 palabras han sobrevolado sobre el contenido de su charla cuando hemos hablado en distintas ocasiones desde que lo invité: vulnerabilidad, perplejidad e incertidumbre. Vulnerabilidad es un término que puede ser aplicado en diversos campos con distintas acepciones. Vulnerabilidad es la cualidad de ser vulnerable. El concepto puede aplicarse a una persona o a un grupo social según su capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse a un impacto. Dice el diccionario de la Real Academia Española que es aquel que con mayor riesgo que el común es susceptible de ser herido o lesionado física o moralmente. Y el diccionario Larousse, la palabra hace referencia a quien está expuesto a recibir heridas, golpes, quien está expuesto a los estragos de una enfermedad, quien puede servir de blanco fácil a los ataques de un enemigo. En otras palabras, es vulnerable quien se encuentra en una posición de debilidad. Nada implica que los fuertes tengan que protegerlo. La otra palabra que les decía que sobrevolaba era perplejidad, que dice irresolución, confusión, duda de lo que se debe hacer en algo. Este término es de origen latino y es una evolución de perplexitas derivada de la palabra perplexus, que a su vez se forma sumando el prefijo per, intensidad, y el verbo plectere, enredar, dar muchas vueltas. Intenso enredo, el que estamos ahora, desde luego su significado podría perfectamente definir el momento social y político que vivimos actualmente, una época a la que pueden aplicarse también como calificativos muchos de los sinónimos de perplejidad: desconcierto, desorientación, vacilación, incertidumbre, galimatías, lío, mare magnum o barullo, entre otros. En la situación actual, el exponencial crecimiento de las tecnologías y el potencial de los avances de la ciencia han transformado el mundo que conocíamos. Ahora, cada vez más, experimentamos la realidad a través de los datos. Los medios de comunicación están en pleno proceso de mutación y es difícil delimitar fronteras entre el ciudadano, la información y la verdad. La democracia se cuestiona a sí misma mientras el populismo cobra fuerza y el activismo y la guerra se trasladan a Internet. Y en medio de este alboroto, los mercados y la economía tienen que responder para adaptarse y superar una transición fundamental hacia sea cual sea el mundo que vayamos a vivir en las próximas décadas. Cuando hablábamos de incertidumbre, el tiempo de las grandes certezas se extinguió con el ocaso de las religiones y para algunos de las ideologías.
dotadas de un cuerpo doctrinal que, como en los viejos catecismos, proporcionaba respuestas para todas las preguntas presentes y futuras. Ellas, las religiones, fundamentalmente pensaban por nosotros y con un pequeño repertorio de dogmas nos libraban del engorro de tener que enfrentarnos solos a la enorme complejidad del mundo y la existencia. Vivimos efectivamente esos tiempos líquidos de Zygmunt Bauman en los que las cosas que parecían sólidas, consistentes, se han vuelto volubles, escurridizas, y uno no sabe si la anunciada debacle de lo que está ocurriendo en el mundo obedece a unas dinámicas estrictamente locales o es el indicio de una crisis más vasta y más profunda. Debacles como pueden ser la guerra en estos momentos, cuando uno ve la prensa hoy, un seísmo en Afganistán, un tsunami que anuncian que puede haber en el Mediterráneo, etcétera, etcétera. En un momento económicamente muy delicado, donde amplias capas de la población lo pasan mal y han perdido su fe en el sistema, cuando la gente piensa que la verdad está en Twitter y que la política es una mentira vestida de seda, estamos a las puertas de una explosión. Podríamos decir que el mundo está mal, pero quizá puede ir peor. ¿Cómo se explica por el momento que estamos viviendo y cómo imaginar el mundo post-pandemia? Para reflexionar sobre todo ello, para comprender y descifrar el mundo, que es el lema de Le Monde Diplomatique, hemos buscado a personas que nos puedan iluminar sobre la situación y en este caso hemos encontrado a Jarauta. En tiempos de reflexión imprescindible, en un mundo con criptoestafadores y faquires del metaverso, damos la palabra a, en palabras de Saminair, un intelectual de intervención que pone sus ideas en juego y riesgo en la tradición más noble de la palabra. Don Francisco, tienes la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, Ferran, por estas palabras. Del mensual que durante tantos años pues ha ido construyendo precisamente esa lectura geopolítica de las transformaciones del mundo, con atención y sensibilidad también a cuestiones que tienen que ver con el día a día, y en este caso el trabajo de Ferran como digamos, director de esta aventura merece nuestro reconocimiento y personalmente es el momento de reiterarlo. Para mí es un gran honor venir de nuevo a la Casa Encendida. Recuerdo los primeros años de esta institución con mi amigo Guirao, y donde ya hasta Blanca Rosillo, Lucía Casani y todos los que trabajáis aquí y que habéis hecho de la Casa Encendida, lo digo sin ningún tipo de, digamos, complemento, la institución que con mayor sensibilidad, más lúcidamente, con más coraje, dialoga con los tiempos contemporáneos, aquellos le temps moderne que Sartre quiso titular a sus décadas y que nosotros hemos silenciado. Y muchísimas gracias estar aquí con vosotros, reconocer a viejos amigos, Sinisterra entre tantos por ser el senior del grupo de viejos amigos,
los que acaban de llegar de Colombia, invitándonos a celebrar la elección de Petro para la presidencia de la República, amigos argentinos, Pepe, Luisa y todos los que estamos aquí hoy, pues un placer. Lo he repetido muchas veces, pero no tengo inconveniente en volverlo a hacer. Me gustan los lugares y esta tarde deseo que sea así, en los que la amistad y las ideas se dan la mano. Mi intervención va a ser de tipo coloquial sin ser periodística. No voy a dar información. Conjuro que la vuestra es incluso más precisa que la mía y que alardear de información o de historia no es la intención de estas conversaciones, sino un prontuario de cuestiones, de preguntas que yo mismo me hago y que como espectador de un tiempo que es el nuestro, la columna de Ortega en El Sol, El Espectador, vas transformando en pregunta, las pequeñas impresiones se hacen así. Como ha dicho Ferran, aquí entraban tres términos que giraban y formaban como un turbillón. Proponíamos vulnerables, luego apareció incertidumbre, terminó perplejidad. Comenzaré por este término que tú ya has anotado, incluso, acudiendo a la autoridad del diccionario. Lo recuerdo siempre, ha sido uno de mis libros de cabecera. Ese texto que nos explica cómo nace, así como con un corpus cerrado. Estamos en aproximadamente, quiero dar la fecha exacta, en 1190. Un filósofo, médico, que por igual lee el Corán y el Talmud cordobés, escribe la Guía de Perplejos, que en traducción correcta sería la Guía de Extraviados. Hablo de Maimónides y de Córdoba. Cualquier que se aproxime a la geografía de ese siglo XII descubre algo que puede resultar fascinante. Cada vez la geografía resulta más indispensable para poder pensar. En aquel siglo XII hay dos grandes ciudades en el planeta y ninguna de ellas es Roma ni Constantinopla. Esas dos grandes ciudades, sendas capitales de ambos califatos, son Bagdad, capital del califato abásida, y Córdoba, capital del califato omeya. La constelación de esas derivas del finales del siglo VI, VII, el maravilloso libro de Brown sobre la antigüedad tardía, hace que se reúnan en torno a dos construcciones culturales impresionantes, justamente la del califato omeya en Córdoba, todavía cuando entramos por la parte de Abderramán I, puerta derecha de la mezquita, o la Bagdad maravillosa de aquellos años, en donde todos los saberes se encontraban, desde la astronomía a la medicina, de las matemáticas a la filosofía, a los saberes religiosos, sin excluir a nadie. ¿Por qué Maimónides se representa a sí mismo como perplejo? Ha ocurrido algo. Han llegado los almohades, han tomado Córdoba y han expulsado a la comunidad hebrea.
primer exilio del que él forma parte, refugiándose en la ciudad del sur por excelencia en aquel momento, que era Fez. Más tarde morirá a las puertas del Cairo. Esa perplejidad que dibuja Maimónides ha permanecido siempre a lo largo de la historia y de nuestra historia. Y si tuviéramos que representarnos de alguna forma, sería correcto representarnos, pensarnos como perplejos. No somos el sujeto del saber, sino también del no saber. Esto que sabe a Montaigne en sus Essais, todas las sombras que nos acompañan dibujan el territorio de nuestro no saber. Hoy este tipo de geografía ha crecido infinitamente. Ha nacido como una nueva actitud, una nueva forma de perplejidad. Y nuestra actitud intelectual es una actitud que dialoga precisamente con todos estos contextos nuevos que nosotros no hemos podido de alguna forma imaginar. Tenemos la fortuna, no sé si podrá ser para alguien el inconveniente, pienso que es fortuna, de vivir el tiempo más acelerado de la historia humana. Nunca en tan poco tiempo han ocurrido transformaciones tan profundas, tan radicales y tan veloces. Nosotros que hemos transitado como sujetos por ese tiempo, casi ya no podemos ni reconocer lo que ocurrió hace 50 años. Todo ha pasado a gran velocidad. Paul Virilio recuerda que desde el punto de vista antropológico, la revolución más importante de nuestro tiempo ha sido domiciliar la vitesse, domiciliar la velocidad. Baudelaire miraba Les Journaux, que ya aparecen especialmente Le Figaro, a mitades de la segunda parte del siglo XIX, y comentaba que cuando veía que era del día de ayer, nunca leyó un journal del día de ayer. Hoy la velocidad ha transformado los tiempos y ha modificado nuestra relación con las cosas. Esto ha hecho que nosotros nos convirtiéramos, sin darnos cuenta, en lo que Bauman, citado antes también por Ferran, llamara bystanders. Para una conferencia en Madrid que no ha sido publicada, tengo yo el manuscrito todavía suyo, We Global Bystanders, nosotros observadores globales. Estamos ahí, vemos pasar la época, el poner ejemplo de un tren de alta velocidad que pasa delante de nuestros ojos, el intento de tomar ese tren y el tren pasa, nosotros seguimos. Esta actitud de dialogar con la época nos ha dado un lugar de serenidad, de confianza, de espera incluso, sino que ha señalado un tiempo que podríamos llamar marcado por la anxiety. Harold Bloom escribía aquel hermosísimo libro relacionado con la cultura romántica sobre anxiety ant. Ese ant puede ser identity, puede ser, pónganle ustedes, somos ansiosos. Pero con respecto a Bloom, la ansiedad de nuestro tiempo se ha modificado profundamente. Sabemos que estamos en un tiempo que no tiene regreso,
que estamos fatalmente arrojados a un futuro incierto. Estamos como en ese lugar. Antes, todavía en la crisis sentimental, esa maravillosa Melancolía II de Durero, esa pieza que ha centrado los estudios de tantos historiadores, esa pieza geométrica que cierra el regreso al pasado, ahora ya no hay pasado, ya no hay regreso, a menos que este regreso lo planteemos de forma individual o de la pequeña comunidad de la que hablaré después. Esas pequeñas o new communities de la que habla Richard Sennett, de las pequeñas comunidades que construyen un espacio de intersubjetividad y de reconocimiento, que dirían los últimos frankfurtianos. El trabajo fundamental no es el del respeto. Antes no hay respeto si no hay reconocimiento. Es como una especie de antesala del respeto o de la forma política del respeto que podría ser la tolerancia. Antes tiene que producirse el reconocimiento. Y en esa situación convierte ese territorio inmenso de la anxiety, de la ansiedad, como sustitutivo de algo que dominó una época a la que también pertenecimos, que era el territorio de la melancolía. Pensábamos en algo que quedaba atrás, pero todavía podíamos volver a él. Y el discurso de la melancolía es por definición alegórico. Construye sobre los signos sueltos aquel nuevo espacio icónico que nos permite pensar lo que pasó atrás. Hoy estamos ante una situación nueva. Nos toca vivir la época más acelerada de la historia humana y tenemos que situarnos en diálogo con ese tiempo. De ahí que sean fundamentalmente las preguntas las que mejor nos guían en este tiempo. Ha habido siempre dos tradiciones diferentes. Me gusta recordar esta polaridad. Hay quienes insistimos en que somos griegos. Se ha demostrado que incluso desde el punto de vista etimológico no llegamos al 23% de étimos griegos. Es decir, no hay que exagerar aquello de que somos griegos. Y cuando elogiamos la democracia griega hay que decir que fue muy breve y que además ocurría en un contexto aristocrático esclavista donde el concepto de... Pero dicen algunos, más griegos que yo, que dicen que fue suficiente pensar la idea. Va bene, no sé si estoy de acuerdo con que pensar la idea sea suficiente, pero en este caso eso hicieron los griegos. Ellos nos definen como sujetos que tienen logos, que dialogan, que razonan, que conocen, que nombran. Y en lugar de eso, otra tradición que nace en las altas planicies asiáticas, donde ese radical etimológico eth significa al mismo tiempo humano y sediento. El que tiene sed. Ser humano es tener sed. Y en aquella maravillosa construcción del primer Ulises homérico, dirá Homero somos nosotros, los nuevos lectores de la Odisea, que Homero entró en el mar dominado por una profunda curiosidad
y por una insaciable sed. En este mundo donde la recuperación siempre Seferis nos recordará aquello dichoso, aquel que ha hecho un largo viaje, estará hablando del Odiseo en los términos que después Angelopoulos lo recordará en Ulysses Gaze. Estamos ya abiertos a un mundo que tiene unas dimensiones completamente nuevas y ustedes las conocen y yo voy a hacer solo recordarlo. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de estos 50 últimos años? En primer lugar, transformaciones fundamentales en lo que podemos llamar el mundo económico. Las transformaciones sucesivas, todavía estamos leyendo en 1944, a punto de firmarse la paz de Versalles, de firmarse después no Versalles, sino los protocolos de Potsdam, y se habla precisamente el gran texto de Polanyi, de Great Transformation, ya se habla de la transformación del mundo desde el punto de vista económico. La territorialización heredada de los imperios del siglo XIX se modificaba y comenzaban a aparecer los nuevos poderes económicos, ese capital financiero que va a determinar las suertes de los desarrollos económicos, los New Deal que aparecen ya en la época de Roosevelt y que van a llamaremos democratizar aparentemente el espacio de la Tierra. No era más que el comienzo de una fase terrible de usurpación, de esquilmamiento, una época triunfal del modelo económico más directamente agresivo y que terminará, digamos, a la altura de los años más o menos 70, cuando aparecerán aquellos textos post-industrial society que modificará totalmente el esquema al que nosotros hemos llegado. Estamos ante un hecho absolutamente nuevo. Ha surgido un nuevo poder económico. Ignacio ha escrito páginas brillantes sobre esta cuestión. Una última lectura, como el texto de Piketty, va a plantear cómo la transformación de lo económico hace que hoy el capital financiero internacional sea definitivamente el que decide la suerte del planeta. Estamos gobernados por un consejo de administración del planeta que no ha sido elegido y que lo configuran los representantes de las grandes corporations. Naciones Unidas, aquella institución que nace después de la Segunda Guerra en defensa del orden internacional y para proteger contra los conflictos arbitrarios, es decir, la ley de la guerra, que terminó siendo la ley de la tribu, ha aparecido y está en un momento en el que su mediación incluso es solo testimonial. El vaciamiento político de Naciones Unidas ha quedado que éstas aparezcan como una institución residual en la historia moderna, sin eficacia ninguna más que la de la moral que repite, como dice Antonio Guterres, ante los acontecimientos como Ucrania, cuando todos estos ya se encardinan a una lógica que más o menos modificará el futuro de nuestro planeta. Nosotros, frente a estos cambios económicos, no podemos decir nada. Ha habido como una especie de, por decirlo así, de déficit político.
la economía ha admitido su propia legitimidad, que es la que nace del pragmatismo, del neopragmatismo, que aplica siempre una lógica de si funciona, vale. No hay un contradiscurso al discurso economicista de las grandes corporaciones económicas, sobre todo ahora, es la lectura de Piketty, cuando el desarrollo económico se asocia con las nuevas tecnologías de la comunicación que se autolegitiman permanentemente. Muy curioso observar que este déficit político que comentaré más tarde se generaliza en todos los campos. Pero esta transformación de lo económico hace que dicho Consejo de Administración del planeta sea los que decidan sobre las decisiones geopolíticas que se irán desarrollando a lo largo del tiempo. Ha habido un cambio formidable de lo social. Este es un tema que ocupó la atención del último Pierre Bourdieu, un intelectual muy importante en los análisis relacionados con la transformación de lo social. Veníamos de una doctrina clásica que la literatura política del XIX y de las revoluciones del XX habían desarrollado. Era la de las clases sociales, eran las brechas sociales, era la de la historia de la pobreza, era la historia de la marginación, era la historia de los desheredados, que decían los últimos anarquistas, o era la historia de los pobres tout court, de los que estaban en aquel umbral que se ha llamado de la pobreza, por no decir de la miseria. Aquellos que no se han atrevido a dictar políticas, por ejemplo, sobre África, las hambrunas actuales de África. Lo social ha ido en este proceso de la globalización o de la mundialización transformándose de acuerdo a dos lógicas. Una lógica era la de la homologación. En el mundo globalizado, los sujetos tienden a asimilados y a parecerse, pero al mismo tiempo entran en conflicto con lo que han sido los códigos de la diferencia, que han sido los códigos de la identidad cultural, antropológica o socialmente pensada. Hay un momento en el que no se puede saber hasta qué punto unos y otros coinciden. Pero ese proceso de la homologación se ha quebrado. El conflicto de la globalización es que ya no tiene capacidad homologadora en el sentido real, y las emergencias que antes fueron tachadas han vuelto a emerger. África es uno de los lugares geopolíticamente hablando más difíciles de imaginar. Piensen solamente en algún detalle de tipo demográfico. Un último trabajo de Hervé Lebras, el gran demógrafo francés, que dice que África tendrá dentro de 50 años tanta población como Europa. Europa llegará a los 500 millones, Nigeria los superará. Entremos en un mapa. Me he emocionado cuando hemos caminado por la última planta, viendo sobre las paredes de la casa encendida esos mapas que se corresponden con las exposiciones que con el diploma habéis hecho. Los mapas tienen la eficacia de organizar una representación que no nos es evidente. A la entrada del Birkbeck College, allí detrás del SOAS en Londres, aparece aquel dictum, aquel lema que siempre he dicho y he comentado a mis alumnos: thinking through mapping, pensar a través de los mapas, construyendo mapas.
Es como una organización donde lo social tiene que representarse. Si hemos visto que ha habido transformaciones en el orden económico, las transformaciones en el orden social han sido impresionantes. Nos encontramos ante una coda que ha sido la coda de la pandemia, de esta situación que nos ha superado, que nos ha hecho definitivamente más vulnerables. No lo olvidemos, vulnerables lo hemos sido siempre, pero tan vulnerables. Ahora es que somos conscientes de ese riesgo de vulnerabilidad. Estamos como lo que ha sido la enfermedad, ya no la pensamos como metáfora, que decía la Susan Sontag aplicado al cáncer. Ahora la enfermedad está ahí, está dentro de nosotros. Estamos expuestos, habitamos una intemperie rigurosamente difícil, incómoda, que nos asedia. Hay como una especie de protección. Se ha producido socialmente un proceso de aislamiento. El espacio de lo frecuentado se ha enfriado. El verdadero espacio ya no es lo público, el verdadero espacio es la casa, es donde tú vives y te reconoces. Hay como una especie de movimiento entrópico que sugiere la protección. Hemos pasado sin darnos cuenta, en un tiempo corto, de una jerarquía de valores que ha estado siempre liderada desde la revolución por la liberté, y hemos puesto como primer valor el valor de la seguridad. No habría ninguna dificultad en sentarnos a una mesa de negociación y termináramos afirmando, va bene, prefiero la seguridad a la libertad. Total, la libertad, ¿quién me la interpreta? Pero esto es la base de una dialéctica de lo público y lo privado. Lo privado se ha impuesto con su sistema casi profiláctico. Ha exigido que seamos más privados. Y entonces cuando aparece la fiesta de lo público, la fiesta de la amistad, la fiesta del barrio, la fiesta de la utopía del barrio, generamos una especie de expresión pública que antes estaba como inertemente aislada. Hoy estamos ante un momento en el que tenemos que reinterpretar lo social. Alguien lo ha dicho de una forma muy inteligente, a mi juicio, que son los media los que producen lo social. Cada individuo, el perfil individual de cada persona está mucho más relacionado con el sistema de comunicación que frecuenta que con el sistema de renta en el que vive. Enfin, no estoy tan seguro, porque es licuar un problema que es fundamental en la estructura y en la construcción de lo social. Pero hay un momento en que la comunicación produce lo que se llamaría los modelos más antropológicos que sociales de los individuos. Ha habido cambios profundos en lo que se podría llamar la dimensión política, económica, social y política. Hoy asistimos a una difícil governance del planeta. No me he referido solo a las Naciones Unidas como una garantía o como una institución. Me gusta ese concepto más weberiano de la institución en el sentido que es el espacio político en el que los problemas y las ideas se relacionan y gestionan, dice Max Weber. Pero en este momento estamos ante un déficit político formidable. Esa difícil governance del planeta.
El planeta es cada vez más y más y más complejo y las relaciones de gestión y de governance se hacen cada vez más precarias. La fragmentación del espacio político hace que las políticas sectoriales, nacionales, por decirlo así, adquieran todavía relevancia en el contexto, pero la interdependencia hace que esa dialéctica sea siempre difícil para las políticas particulares, sectoriales, nacionales. No sabemos cómo se puede construir precisamente esa recuperación de lo político. Yo soy muy escéptico al respecto. No quiero hacer comentarios que serían casi incómodos, pero si nos refiriéramos solo a nuestro país, por no citar otros, la situación en Francia en este momento, tras los resultados electorales para la Asamblea del pasado domingo o la ruptura en Italia ayer, digamos, todos estos problemas no hacen más que combinar una especie de dificultad añadida. Y si observáis las reacciones en el caso particular de Alemania, todavía son más graves cuando el conflicto de Ucrania polarizan de una forma todas las políticas que podemos llamar nacionales, que en el caso de Alemania eran fundamentales. Una lectura de la prensa alemana solo aparece diariamente una sola pregunta: ¿qué haremos después de la guerra? Se da por hecho, no es tan obvio, se da por hecho que esa guerra terminará. ¿Y qué haremos después de la guerra? Sobre este conflicto no hay ideas compartidas. Pero en este momento, el gran perdedor de este conflicto indiscutiblemente es Europa. Su capacidad de dialogar en una dirección o en otra ya no funciona. El otro día la señora Merkel, a los 6 meses de dejar la Cancillería, no sé quién se lo sugirió, pero eligió el ensemble Theater de Bertolt Brecht en la Friedrichstraße en Berlín y dio su conferencia. Una de sus argumentaciones es: Europa es impensable sin Rusia. Es como decir, cualquier polarización en el conflicto nos deja sin fair play para poder pensar los verdaderos problemas. Recuerdo siempre, yo fui 10 años, formé parte del World Politically Forum, que era la Fundación Gorbachev, y decía Gorbachev que Europa llega hasta los Urales. Y cuando visitáis Moscú y os perdéis por las calles de Moscú, en algún momento os detenéis, veis un edificio impresionante que no es otro que el de la estación de Kazán. Allí salían los trenes que iban a Kazán, la ciudad más oriental de Rusia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Rusia en este momento? Digamos, si alguien dice, y en este mismo lugar Rafael Poch hizo una de las conferencias más iluminadoras de este problema, es que probablemente la Guerra Fría, cuando se dio por terminada, no quedó cerrada del todo. Y la latencia de esos problemas han ido funcionando permanentemente. Hay un cuarto nivel, quiero ser breve, y hace referencia al espacio propiamente cultural.
y qué reflexión permite en relación precisamente al futuro. Si en algún campo la idea de homologación ha funcionado, ese ha sido en el territorio cultural. ¿Por qué? Porque si algo ha ocurrido relevante en todo este tiempo, ha sido precisamente ese desarrollo, esta Maseda aquí, con el que hemos hablado muchas veces, de esa gran industria cultural que no hace más que multiplicar el control de los grandes flujos comunicativos. En los últimos años de su vida, Adorno comenzó a criticar lo que él llamó la industria cultural. Benjamin había dicho la cultura, el arte pierde su aura y a partir de ahí domina el producto cultural. Y la industria cultural multiplica precisamente lo que Adorno, muere el año 69, podía escribir en los años 50 y en los años 60, nada, absolutamente nada tiene que ver con lo que hoy es la realidad del planeta a estos efectos. Os lo voy a decir con un término que aparece al final del estupendo volumen, cuando Castells, antes de ser ministro, no sé por qué aceptó ser ministro para nada, siendo ya director del grupo de investigación en Santa Bárbara, escribe ese volumen, Communication and Power. Si hoy controlan o consultan ustedes los 4 rapports como más interesantes sobre cómo serán las sociedades de los años 50, algunos incluso de los años 35, cómo serán esas sociedades. Tú lo decías, sobre el futuro no hay ciencia. Decía Rousseau con esa medio ironía que tenía, que dice que sobre el futuro solo hay conjeturas. Y Newton, el día que ocupa la presidencia, la cátedra principal de la Royal Academy, pide que Westminster elimine toda la literatura astrológica, que en Inglaterra tenía una suerte impresionante. Eso que llamamos coloquialmente los horóscopos. Todavía hay algún periódico nacional que saca los horóscopos. Yo creo que son restos de la cultura rural. Digamos que todavía, pero ¿quién se asoma a leer un horóscopo? ¿Con qué confianza o con qué desengaño? Pueden ser ambas cosas y lee, vamos a ver qué pasa con Libra, o qué le espera a Virgo, o qué será de los Escorpios que tanto detesto. Digamos, vamos a ver qué pasa. Por fin, una promesa de felicidad que decía Proust, pero Proust decía que la felicidad nunca puede ser planteada como programa. Esto sería trastocarlo todo. No le daría la felicidad ni el instante de su gloria. Pero en este caso, Castells viene a decir que de todos los 4 grandes rapports sobre las sociedades del futuro, los 4 coinciden en una variante. La variante dominante en las sociedades de los años 50 será communication and communication. Todo será comunicación. Este debate timidillo que tenemos sobre las fake news, entonces todos serán fake news. Desaparecerá. Habrá alguna hoja de barrio que dice, no, esto cuenta la verdad de lo que ha ocurrido a mi tía. No es eso. La fake news. ¿Por qué? Porque ha ocurrido algo extraordinario. El primero que lo descubre es Wittgenstein.
la disociación del mundo real y el mundo del lenguaje. El lenguaje se autonomiza y se producen eso que él llama esos Sprachspiele, esos juegos lingüísticos, cuya verdad está al interior de la proposición misma. No tiene que ser coincidente con la realidad. Es simplemente los nombres son nombres. Nomina sum. Esto que fue el fundamento del nominalismo filosófico medieval llega a Shakespeare. Esto es por mi amigo, que tantas veces nos hemos hablado de esto, cuando en Romeo and Juliet alguien sale al proscenio, mira al público, lo desafía y pronuncia aquel nombre, aquella frase terrible que silencia la platea de "What is a name?", ¿qué es un nombre? Y si yo dijera, no me puedo aplicar esta dignidad porque solamente lo puede hacer un actor shakespeariano. What is a name? ¿Qué es un nombre? Los nombres son nada. Esto, un filólogo duro me podría abrir un contencioso, pero no es el caso, porque ustedes son filólogos piadosos. Yo me he dado cuenta del tema, pero en cualquier caso, la verdad de Wittgenstein introduce un espacio admirable del mundo actual. En el futuro todo será communication and communication and communication. Iremos vestidos de prótesis inteligentes, llevaremos informaciones en tiempo real. Nuestros teléfonos sustituirán nuestra actualidad, dictarán los tempos. ¿Qué pasará con este tiempo? He leído un texto último de Latour en un último viaje a Lyon que hice hace unas semanas. Y Latour venía a plantear que están pasando los acontecimientos a nuestro lado, pero no tenemos la perspectiva para situarlos. Nos falta perspectiva. La perspectiva está siempre asociada a la geometría y a la representación del espacio. Y esa perspectiva hoy nos situaría ante las emergencias de muchísimos nuevos espacios. ¿Qué ocurre cuando hablamos de ese futuro? Si del futuro no hay ciencia, solamente hay, Rousseau decía, conjecture, hay conjeturas. ¿Por qué no nos ponemos en un ejercicio que podemos hacer con nosotros mismos o con nuestros amigos? ¿O por qué no hacemos un mapa de lo que podríamos imaginar como un tiempo próximo? Si observamos la puissance, la potencia, el poder con la que los media crecen, nos daremos cuenta de que esos omnipotentes medios hace tiempo que han sustituido a la realidad. Las grandes máquinas, esa referencia a lo que podríamos llamar la combinatoria de las grandes inversiones en el campo de los nuevos media, que tecnológicamente se han hecho ya poderosísimos. La perplejidad se convierte entonces no solamente como una inquietante forma de no saber, sino de una condición humana contemporánea. Somos perplejos por abundancia,
por circunstancias que no controlamos, sino en las que vivimos. Un espacio global en el que los límites están administrados desde un lugar que es una nueva forma de poder, un Big Brother en el sentido clásico orwelliano. ¿En qué dirección vamos? Esta es una pregunta a la que no sé responder. Los que tenemos cierta edad, sobre todo en las horas de la tarde, esta pregunta se hace difícil y casi nos produce dolor. ¿Cómo será el mundo dentro de 30, de 50 años? Antes he hecho alusión al caso Nigeria. Siempre la demografía ha sido considerada como una ciencia auxiliar. El único que pone el aviso fue Marx, al comienzo de la introducción a la crítica de la economía. Y es aquella página de Marx que hace un elogio de Malthus. Cuando habla de Malthus diciendo, cuando hablemos de un lugar, de una ciudad, de una nación, comenzaremos hablando de la población según dice Malthus. Miren, en el siglo XX han ocurrido hechos terribles. Una guerra que se llamó Gran Guerra, una Segunda Guerra, gulags y Auschwitz, genocidios, guerras insistentes. Pero si contempláramos sin entrar a calificar esas montañas de dolor, alguien que supiera pensar desde lo que podemos llamar la historia humana, diríamos que el acontecimiento más importante del siglo XX no ha sido ninguno de los que he nombrado, sino que ha sido que durante un solo siglo la humanidad pasó de 1.400 millones de habitantes en 1900 a 7.800 que somos hoy. ¿Cómo ha sido posible que en un siglo la población se multiplicara por 3.4? Después de miles de años de historia humana, habíamos llegado a ser 1.400 millones, la población que hoy tiene China o tiene India. Hoy, de pronto, ¿por qué no plantean esta escala a todos los problemas que pueden configurar una geografía política del planeta? Afortunadamente, desde los años 70, ha crecido, que es algo realmente hermoso, bello, moralmente apasionante, ha nacido una nueva conciencia del planeta. Es nuestro lugar de amarre, esa nueva conciencia planetaria. Decían un viejo arquitecto berlinés en 1918, Das Land in der Mitte, la tierra en el centro. A partir de ahora no podemos pensar de otra forma. La verdadera revolución, las hay otras, muy importantes, pero quiero ahora remitirme en ese diálogo con el futuro, es a poder construir. Lo leía en un texto antes de ayer,
la inserción de lo planetario en la política. No podemos pensar al margen de esta condición planetaria. Las declinaciones de este problema, cambio climático, todo lo que le acompaña, hace que definitivamente la Tierra ocupe el centro de todo debate político. Si se plantea la sanidad, si se plantea la educación, debe pensarse en términos planetarios. Esta condición es nuestra primera exigencia. De los años 50 quedó un manifiesto fundamental. Es imposible hablar de la humanidad sin el reconocimiento de sus derechos expresado de una forma singular en la Declaración de los Derechos Humanos. Los famosos derechos humanos, la tabla de los derechos humanos que ha ido ampliándose, declinándose permanentemente en las últimas décadas. Hoy hay que reivindicar esos derechos en ese contexto, porque en ese momento todavía el contexto planetario era sustituido de alguna forma por un contexto políticamente correcto que era el de humanidad. La transición ha sido pasar de pensar la humanidad a pensarla en su contexto natural. Esta dialéctica de humanidad, tierra, planetario o humanidad termina siendo lo que podemos llamar el espacio político más urgente que debemos plantear de alguna forma sobre nosotros. Evidentemente esto tiene que ver con una construcción, voy a terminar, una construcción que nos toca a nosotros interpretar o a nivel macro o a nivel micro. A mí me gusta el nivel micro, no porque he abandonado aquel viejo internacionalismo en el que todos nos formamos, sino porque el nivel micro, estos últimos días pasé con mis nietos y mi hija en Zarzalejo unos estupendos ratos conversando. ¿De qué conversamos? De todo. El nivel micro es construir eso que se puede llamar, lo que Sennett llama las new communities, las pequeñas comunidades que los amigos del sur a veces hemos conversado con siempre entusiasmo. Protegernos construyendo lo social, reinventando lo social. Este espacio micro hace que no abandonemos nunca un espacio que podemos llamar New Global. Esa globalidad, ese cosmopolitismo ha sido construido en base a lo que culturalmente se nos ha impuesto como los New Cultural Studies, New Cultural Standards, lo que puede ser las nuevas formas culturales que son cada vez más comunes. Tenemos que construir un cosmopolitismo activo. Y ese cosmopolitismo activo pasa precisamente por el avanzar, es mi posición, en la definición de un nuevo modelo civilizatorio. Cuando Max Weber escribe Ética protestante y espíritu del capitalismo, no nace como un libro cerrado, son una serie de textos extraordinariamente lúcidos entre 1904 y 1906. Y solo un gran admirador de Weber, que fue
Parsons, Talcott Parsons, el sociólogo americano que abrió la escuela en Harvard, publicó en inglés en 1930. La observación de Weber era que el capitalismo no debería ser pensado como un modo de producción, sino como un modelo civilizatorio. Es una intuición fantástica que yo la quiero recuperar como orientadora de nuestro pensamiento intelectual y crítico. El capitalismo aparece hoy más que nunca como un modelo civilizatorio, produce su modelo civilizatorio. Nosotros somos parte de ese producto. Aparece cuando en 1926, justamente semana próxima voy a hablar en Klagenfurt de ese texto de Freud, El malestar en la cultura. Está Luisa aquí también. Ese texto de Freud que es ¿por qué nosotros somos parte de esa insatisfacción global, ese Unbefriedigte, esa insatisfacción global? Somos parte del engranaje perverso de la civilización capitalista. ¿Habrá una crisis? ¿No habrá una crisis? Esto es la parte más libre de un perplejo, que en este caso soy yo, pero entiendo que lo comparto con ustedes. ¿Habrá una crisis? Yo estoy convencido de que así no se puede seguir. Y lo he dicho otras veces, el futuro solo lo veo como construido sobre civilizaciones ascéticas, donde el sistema de necesidades se reduzca fuertemente y la dinámica de lo social no sea la de la satisfacción del sistema complejo de necesidades, sino del equilibrio entre necesidades y vida. Hoy es demasiado pronto y me parece que ya es tarde para abordar esta problemática. No es solamente la problemática más francesa del decrecimiento, que ha tenido luego una gran fortuna en muchísimos campos, sino plantear y problematizar la legitimidad de nuestro modelo civilizatorio que ha extrapolado de una forma perversa el sistema de necesidades, del consumo, del producto, de la ganancia, y ha hecho que el mundo se haya convertido en mercancía. Hay dos momentos muy singulares en Baudelaire. En una primera parte, escribiendo Le Fleur du Mal, que dirá aquello de tout devient allégorie, todo deviene alegoría. Y ya en el exilio, viendo ya los movimientos sociales, la complicación tremenda a partir de la Revolución del 48, pero ya en el 70 y tantos, escribirá aquello de tout devient marchandise, todo deviene mercancía. Esa transformación final del capitalismo nos hará llevar precisamente a construir nuestras preguntas. Esas preguntas que nos acompañan, que nos inquietan. Nuestro sistema de educación debe ser aquel que produce las preguntas. Musil, un autor para mí fundamental, decía
que cuando ya no tenemos preguntas, somos póstumos en vida. Y la Zambrano, está aquí José Luis, que la conoce también, Gallero, la Zambrano, tan lectora de Agustín, y Agustín había dicho, Agustín de Hipona, ¿quiénes somos nosotros? Y decía, nos interrogantes. Que es tanto como decir, nosotros somos los que hacemos preguntas, los que nos hacemos preguntas. La Zambrano entra en esa estela singular de quienes preguntan y somos preguntas. La filosofía, y con esto termino aludiendo a algunas palabras siempre generosas de Ferran, no soluciona los problemas, sino que ayuda a plantear las preguntas. Lo que hace la filosofía es ayudar a plantear las preguntas. Hacerse con ese pequeño, así como una libretita de Muji que llevamos siempre en el bolsillo y cuando tenemos una pregunta, la pregunta. Aquí tiene forma de barco, no sé en qué estaría pensando aquel día, pero es como, ya se me ha olvidado, pero lo que importa es que aquella vez registré ese... No nos conviene tener ese juego triste. No nos gusta. Termino con esta anécdota para aliviar la tarde. Un día, saben que hay fantásticos anticuarios en la ciudad de Ginebra. Alguien vio a la esposa de Musil. En la tradición Biedermeier de la burguesía alemana austríaca, todas las familias tenían una cubertería de plata de 18 unidades, el juego completo, y casi todas eran de marca francesa. Lo chic es tener una cubertería de plata de aquella. Y vieron llegar a la señora Musil, aquel anticuario que alguien reconoció como efectivamente así era, que vendía aquella cubertería. Siempre hay algún voyeur en la acera. Corrió la voz de que Musil debía de estar en condiciones precarias y hasta que esa voz llega a Thomas Mann, que en aquel momento era presidente de la Sociedad de Escritores Alemanes. Y Thomas Mann le escribe una carta a Musil, sehr geehrter Herr Musil, admirados, sí, señor Musil, he sabido de que en este momento tiene usted alguna dificultad. Siempre el alemán se presta perfectamente para las fórmulas de cortesía, a pesar de. Pero le dice, y en calidad de presidente de la Sociedad de Escritores Alemanes, me permito mandarle este cheque como pequeña ayuda de sus colegas. Siempre he admirado su obra. Pam, 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 pam. Esa carta llega a Musil, a Ginebra. Atrás, Thomas Mann, Bisú, como así. Lee lo que les acabo de comentar.
se da un tiempo de respuesta y le contesta. Dice: Sehr geehrter Thomas Mann, le agradezco sorprendido su carta, pero comprenderá que bajo ningún concepto puedo aceptar su cheque, y con esta carta se lo devuelvo. Y allí se permite porque querría terminar con esto porque va a ser un poco nuestro compromiso, nuestro engagement. Dice: siempre le he admirado mucho, pero últimamente tengo la impresión de que lo veo como con unos prismáticos, mirando el final de una época. Algo así como un hundimiento, una catástrofe. Estamos en el año 38. Y además observo en su sonrisa, en sus labios, una sonrisa que voy a poder decir como agradable, satisfactoria. Por fin, diría usted. Dice: lo que a usted y a mí nos diferencia es lo siguiente. He escrito este texto. Lo que a usted y a mí nos diferencia es lo siguiente. Usted está siempre con sus prismáticos y yo me identifico más con un fidelísimo sismógrafo que en su tambor registra la más pequeña oscilación de nuestro tiempo. Quería ser justamente ese sismógrafo fiel. Con admiración. ¿Qué pasó? ¿Qué respuesta? No la hay. En el archivo Musil, que está en la calle Bahnhofstrasse, número 50 de Klagenfurt, no está la carta de respuesta. Esa carta no tuvo respuesta. Pero yo sí escribí un pequeño texto que se llamaba El prismático y el sismógrafo. Les invito a ser sismógrafos de nuestro tiempo. Y que además y tengamos el gesto cariñoso con nosotros mismos, de poder contemplar también nuestro interior, de ver cómo en nuestro interior se registran todos esos inputs. Aquel día que Pamela, ese libro que he hecho leer a todos mis alumnos, la Pamela de Richardson, en lugar de mirar el paisaje, el landscape de su propiedad, mira hacia su interior y descubre lo que Richardson llama el paisaje privado. Allí están los nocturnos de la tristeza, los amaneceres, aquellas tardes de nubes color tiepolo, y ese paisaje que va cambiando y que uno no sabe. Quedémonos con nuestras preguntas. ¿Qué sería de nosotros, Europa, si no fuera por nuestras preguntas? ¿Qué sería Y situemos, declinemos la Declaración de los Derechos Humanos en el contexto de ese espacio planetario que todos hemos ya reconocido como el espacio moral por definición. Muchas gracias por vuestra paciencia.